en secreto y sellado hasta el tiempo del fin. Este es ya el último estudio del libro de Daniel, de estos mensajes que hemos llevado por 12 semanas, y para mí ha sido una bendición, espero que también para ti, y al igual que estas reuniones en que podemos interesarnos en las cosas que dice la palabra de Dios, en lo que Dios quiere para nuestra vida, y especialmente cuando nos acercamos ya al fin de los tiempos. Y yo quiero que tú y yo meditemos hoy en el capítulo 12, especialmente en esta frase, ahí en Daniel 12, 8 y 9, en esta expresión donde dice Daniel: oí lo que dijo, pero no entendí el significado. Entonces le pregunté: mi señor, ¿cómo terminará todo esto? Pero él dijo: vete ya, Daniel, porque lo que he dicho se mantendrá en secreto y sellado hasta el tiempo del fin. Y esto es importante. El domingo hablamos de esto, mencionamos brevemente, aunque nos enfocamos más en el asunto de la resurrección de los muertos, porque precisamente estos ya los tiempos, lo que va a suceder al final, cuando Cristo venga, como dijimos, vamos a ser levantados, a ser resucitados, que es cuando Cristo vence la muerte y entonces termina su reinado en esta manera, ¿verdad? Como rey, para entrar al reino eterno de Dios el Padre y de Cristo, o de Dios, como diría allí en Corintios, ¿verdad? Sin embargo, aquí vamos a hablar precisamente de esta expresión interesante, que yo creo que todos hubiéramos hecho la misma pregunta: Señor, ¿y cómo va a terminar? ¿Qué va a pasar? Todos. ¿Por qué? Vamos a ver algunas cosas. La primera: el humano tiene gran interés en conocer el futuro. El humano tiene gran interés en conocer el futuro. Como humanos siempre queremos saber ¿y qué va a pasar mañana? Y hacemos las cosas con anticipación, ¿verdad? Va a ganar mi partido de fútbol, mi favorito, ¿verdad? Decimos: sí, yo voy a ganar porque se preparó, y ya planeamos y decimos: así va a suceder. ¿Quién va a quedar en como ganador en las elecciones, tanto de este país como cualquier otro? ¿Qué sucederá de aquí a 10 años? ¿Lograré ver a mis hijos, a mis nietos, etcétera? Y todos empezamos a querer saber el futuro, y nos damos cuenta que los apóstoles, el mismo Daniel, de carne y hueso, pasó lo mismo. Y lo vamos a ver inclusive con los mismos apóstoles. Dice, así que mientras, en Hechos 1, 6 y 7, así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. A ustedes no les corresponde saberlo. Y es importante, pues, saber que como humanos vamos a tener cierto interés en el futuro, aunque seas cristiano. De hecho, Daniel, un creyente tremendo, como lo hemos venido viendo, ¿verdad? Consagrado, entregado a Dios. De hecho, el Señor lo mencionó, ¿verdad? Como el profeta Daniel, ¿verdad? Y ahí habla de las bendiciones que tuvo Daniel. Sin embargo, él le dice: Daniel, no te pongas de curioso. Cálmate y ponte a hacer lo que te toca, porque no te toca conocer el futuro. Eso le corresponde, le dijo a los discípulos, le corresponde al Padre, no a ustedes. En Mateo 24 lo mismo. Dice que cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo, pero él les respondió: ¿ven todos esos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los Olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Y si se fijan, aquí hay por lo menos, algunos dirían que 3, pero si el regreso y el fin del mundo van a suceder simultáneamente, diríamos que son 2 preguntas. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Qué? La caída de Jerusalén, porque él está diciendo que no va a quedar ni un edificio piedra sobre piedra, todo va a ser destruido. Y ellos le dicen: ¿y cuándo será esto? ¿Y cuándo, qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y si ustedes leen Mateo 24, de hecho es un pasaje difícil,
Quizá leyendo en Lucas nos ayude un poco a entenderlo, un poco más, pero ahí el Señor les da una respuesta y en esa respuesta Él mezcla así como ellos mezclaron, Él les mezcla la respuesta. Algunas cosas pertenecen a la destrucción de Jerusalén el año 70 después de Cristo, cuando vino Tito el romano, Tito Vespasiano, y destruyó Jerusalén, y otras cosas pertenecen al fin del mundo y a las señales de la segunda venida. Así que a veces nos confundimos al ir leyéndola, porque otra vez el Señor no quiere que tengamos todos a sabiendas. Si Él nos hubiera dicho, miren, esto exactamente va a pasar, sucedería lo que está pasando hoy en día. Si usted entra al internet, hay muchos ya que están dando fechas, y eso lo han hecho desde antes, ¿verdad? El señor Müller, el fundador de los adventistas del séptimo día o sabatistas, él pronosticó que Cristo iba a venir en cierto año, ¿verdad? Hasta les dijo a la gente que vendieran sus cosas y se compraran batas de ascensión porque iban a ir a esperar la venida de Cristo. Y lo hicieron, se fueron a un monte y nada que llegó. Me equivoqué por unos días, ¿verdad? Vamos a hacerlo otra vez. Y fueron y lo mismo. Y así siguió y así siguen. De hecho, esta es la denominación que más fechas da. Si ustedes se fijan, y ahorita vamos a hablar de una fecha muy interesante o datos que da ahí. Y ellos se ponen a sacar conclusiones porque otra vez el hombre tiene interés en el futuro. De hecho, el libro de Apocalipsis todo lo quieren ver como si va a pasar en el futuro, cuando la mayoría de Apocalipsis ya se cumplió. No que yo esté diciendo que Dios no ve el futuro. De hecho, en su tiempo, Apocalipsis veía hacia el futuro y vio la destrucción de Roma. Y también vio el final de los tiempos, igual que Daniel. Esos son libros apocalípticos. Daniel vio lo que iba a pasar también hasta Roma y a la venida del quinto imperio, que es la venida del reino de Cristo. Y luego también al final, como ya vimos, al final del capítulo 11 y el capítulo 12 nos presentan los acontecimientos finales, pero no da datos, no da fechas, y las fechas o los números que da quedan en suspenso y en secreto, y es cuando le dice, ya Daniel, vete, porque lo que he dicho se mantendrá en secreto y sellado hasta el tiempo del fin. Ese es el asunto. Todo humano tiene gran interés en conocer el futuro. Segundo, hay gran peligro en querer saber lo que solo Dios sabe. Hay gran peligro en querer saber lo que solo Dios sabe. Mire, ¿por qué? Porque otra vez se va a presentar un hombre de pecado, ¿verdad? Y ese hombre de pecado pues va a hacer gran labor, va a venir al fin de los tiempos. Dice aquí que ese hombre se opone y levanta contra todo lo que se llama Dios. Sí, hay gran peligro en querer saber lo que solo Dios sabe. Mire, en Daniel 12, versículos 11 al 13 dice, desde el momento en que se detengan los sacrificios diarios y coloquen el objeto sacrílego que causa profanación para ser adorado, habrá 1290 días. Benditos sean los que esperen y permanezcan hasta el fin de los 1335 días. En cuanto a ti, sigue tu camino hasta el final, descansarás, y entonces al final de los días te levantarás, la resurrección, para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. Y esto es interesante porque cuando hablamos de esos 1290 días, y luego dice, bueno, pero si alguien sigue todavía 45 días más, o sea, 1335 días, bienaventurado. Y como lo mencioné, especialmente si usted investiga ahí en Google, se dará cuenta que los de la iglesia adventista son los que más sacan fechas y quieren ubicar las cosas. Por ejemplo, alguien decía, bueno, si dividimos 1290 entre 30 de los días que trae un mes, nos da 43 años. Entonces, ¿cómo 43 años? Serán 43 meses porque lo dividí entre 30, pero siguen diciendo 43 años. Y dicen que entonces pasaron 43 años entre el momento en que Cristo murió, que con su muerte pues terminó el sacrificio y la ofrenda, y el año 70, cuando Tito el Romano destruyó Jerusalén. Pero otros adventistas tratan de ubicar esos 1290 días como si fueran días de años, que yo creo que quizás sea lo más correcto en algún sentido, pero ellos no saben cuándo empezarlo. Ahí dice que cuando cese el sacrificio y la ofrenda, lo cual ubicaría desde el año 33 más o menos, ¿verdad? El año 30, desde el año 30, porque recuerden que Cristo nació
más o menos 4 años antes de Cristo, ya lo expliqué, por un mal cálculo que se hizo. Pero si él lo ponemos al año 30, cuando él muere, y le agregamos los 1290 años, ¿verdad? Nos daría 1300 y tantos años. Y al año 1300 y tanto, pues no pasa nada. Pero ellos tratan de buscar una fecha acomodaticia, y que Francia, y que no sé qué tanto, y esto nos lleva al año 500 y tanto, y luego si le agregamos los 1290 días, nos lleva al año 1840 y tantos, cuando salió el señor Müller, que fundó los adventistas, y eso es para levantarse ellos. Y otra vez, ¿qué pasa ahí? Le dice Daniel, no te pongas a investigar, porque esto no lo vas a saber. Eso va a ser hasta alguien que Dios le dé sabiduría en los últimos días. Pero hay que tener cuidado, porque alguien puede decir, oye, ya lo descubrí. Pero siempre hay que ir con la Biblia, porque en alguna manera, aunque sea alguna enseñanza un poco innovadora o nueva, no va a contradecir la Biblia, ni va a dar otros datos que no sean apoyados por la Escritura, porque Dios nunca se contradice a sí mismo. Por lo tanto, si alguien quiere saber lo que simbolizan esos 1290 días o esos 1335 días, yo le voy a decir lo que el ángel le dijo a Daniel. Le voy a decir, mira, vete, porque lo que he dicho se mantendrá en secreto y sellado hasta el fin de los tiempos. Así que hay gran peligro, y Daniel lo quiso saber, y Dios le dijo, cálmate, no lo vas a saber. ¿Por qué? Porque eso me pertenece a mí. De hecho, Deuteronomio 29 dice, hay algunas cosas que el Señor nuestro ha mantenido en secreto, pero hay otras que nos ha dado a conocer a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que podamos obedecer todos los mandamientos de esa ley. Sí, hay cosas, o como diría la versión 60, ¿verdad? Que las cosas ocultas le pertenecen a Dios, y las reveladas son para nosotros y nuestros hijos, para que las hagamos. Como diría en la Nueva Traducción Viviente, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Así que es importante que sepamos que Dios no va a revelar todo. Y por un lado debemos darle gracias, porque si nos hubiera revelado cosas que están ocultas, son para nuestra responsabilidad. ¿Por qué no has hecho lo que te dije? Bueno, sí lo supe, pero como eras hombre bueno y hombre que siembra donde no esparciste, etcétera, como aquel hombre, y lo escondí el talento. No, tienes que trabajar en lo que Dios te ha dado. Por eso, cuando leímos allá en Hechos 1, 6 y 7, de que le dijeron, restaurarás el reino de Israel en este tiempo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las fechas. Pero, dice el versículo 8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. En otras palabras, quizá no entendamos ni lleguemos a saber qué significan los 1290 días o los 1335 días, y si se refería a días literales y cuándo empezaron, ni si se refería a días representando años, ni cuándo empezó. Lo cierto es que tiene que ser alrededor de los días en que Cristo canceló el sacrificio y la ofrenda, que es cuando ya lo vimos en pasajes pasados, como en Daniel 9, ¿verdad? O bien cuando Antíoco Epífanes también hizo un cesar del sacrificio de la ofrenda por un tiempo, cuando profanó el templo. Puede ser a partir de ahí, pero otra vez dice aquí, no lo van a saber hasta acercándose el fin de los tiempos, o cerca del fin de los tiempos, o quizá en el fin de los tiempos, cuando lleguemos a la presencia de Dios y Él nos diga, a esto me refería. Pero si tú estás tan interesado en buscar, dijimos que es peligroso. ¿Por qué? Porque vamos a inventar tonterías, como estos y otros más, que salen poniendo que Cristo viene. Muchos dijeron que venía en septiembre, y que el rapto, prepárate porque el rapto viene en septiembre. Bueno, pues ya estamos adelantados, ¿verdad? Ya estamos en octubre y no ha pasado nada. Otros dijeron, no, es que me equivoqué algunos días, va a ser a finales de octubre. Pues seguiremos esperando y no va a pasar nada. Y otros dijeron que noviembre, de hecho uno ya se fue hasta el año 2026. No, es que ya calculé, va a ser el año 2026.
Y si usted busca todo eso, que del rapto que ahorita está tan famoso, ¿verdad? Va a encontrar fechas y esquemas y datos. Y todo esto es porque la gente se interesa en conocer lo que no debe en vez de trabajar en lo que debe hacer. A ti no te toca saber las fechas que Dios tiene, a ti te toca llevar la palabra y ser su testigo. Y si no estás haciendo la obra, como dice aquí, en los secretos Dios no nos hace responsables, no nos va a pedir cuenta de ellos, pero sí nos va a pedir cuenta y nos hace responsables de lo que sí sabemos. Por lo tanto, es importante que no te pongas a curiosear en las cosas que son ocultas, ni menos a inventar, y menos a buscar brujos y adivinos, como algunos hacen, ¿verdad? Para ver qué va a pasar mañana o qué me depara el futuro, ¿verdad? Y yendo a ver a los signos del zodiaco y todas estas cosas. Todo esto es falsedad y traerá sus malas consecuencias. Y en tercer lugar, tampoco debemos querer hacer lo que solo Dios puede hacer. Tampoco debemos querer hacer lo que Dios solo puede hacer o lo que solo Dios puede hacer. Fíjese lo que le dice: vete ya, Daniel, porque lo que he dicho se mantendrá en secreto y sellado hasta el tiempo del fin. Sigue diciendo, versículo 10, mediante estas pruebas muchos serán purificados y limpiados y refinados. Sin embargo, los perversos seguirán en su perversidad y ninguno de ellos entenderá. Solo los sabios comprenderán lo que significa. ¿Qué es lo que tú puedes hacer y qué es lo que solo Dios puede hacer? Es importante que sepas que tú no puedes cambiar vidas. Como dijimos, tú puedes predicar, como dice, y vayan por todo el mundo, ¿verdad? Lleven el mensaje, serán mis testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra o hasta el último rincón, los lugares más lejanos de la tierra. Pero tú no puedes cambiar vidas. Muchas veces, y tristemente algunos, es que pastor, usted no le ha hablado a mi hijo. Bueno, le he hablado o he orado por él. No le he hablado a mi esposo. Bueno, he intentado. O es que usted hizo esto con mi esposa, ¿verdad? Le dijo esto. Bueno, yo le dije lo que dice la Biblia. No, pero es que ella siguió un mal consejo. No. Bueno, a mí ya no me toca cambiar corazones. A mí me toca expresar lo que dice la Biblia. Dios se va a encargar de cambiar corazones, por eso dice aquí: sin embargo, los perversos seguirán en su perversidad y ninguno de ellos va a entender, solo los sabios comprenderán lo que significa. De hecho, en Apocalipsis, hablando de esta misma situación, en el capítulo 22, versículos 10 y 11 dice: entonces me indicó, no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Deja que el malo siga haciendo el mal, deja que el vil siga siendo vil. Deja que el justo siga llevando una vida justa. Deja que el santo permanezca santo. Por eso es importante saber que nosotros no podemos cambiar vidas. Tú y yo no debemos buscar hacer lo que solo Dios puede hacer. Tú y yo podemos hacer algo y debemos hacerlo porque otra vez somos responsables. Pero fuera de eso, nosotros no vamos a cambiar a nadie, no vamos a convertir a nadie, no vamos a transformar a nadie. Y quizá el malo, cuando le hablemos de la palabra, va a ser más malo. Quizá el que Dios tiene ya preparado va a responder a la palabra y va a ser transformado y va a ser un justo o alguien que busque el bien. Pero ¿qué debemos hacer tú y yo? Lo que sí podemos hacer y lo que debemos hacer. De hecho, 2 Timoteo 2:25 nos lo dice. Dice: instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues él los ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiere. ¿Qué tenemos que hacer? 1, instruir, o sea, compartir la palabra con aquellos que inclusive se opongan a ella. Y 2, pedirle a Dios: Señor, por favor, haz que entre en razón para que escape del lazo del diablo. Solamente Dios puede hacerlo, o como dice la versión 60, para que se arrepienta y escape del lazo del diablo. Si ellos no se arrepienten, no van a poder escapar del lazo del diablo y entonces van a ir, como es de aquí, siguiendo la maldad y siendo cada vez más malos y alejándose de Dios. ¿Qué puedes hacer por tu familia, por tu hijo,
tu esposa, tu esposo, tu familiar, tu amigo, orar y hablarle de Cristo. Es lo único que podemos hacer y es lo más efectivo, porque Dios obra. Señor, trabaja en el corazón de mi amigo, de mi familiar, de mi pariente, para que se arrepienta y escape del lazo del diablo, y hablarle y compartirle, como dice aquí, con ternura, no menospreciando, no gritando, no haciéndolos a un lado, presentándoles el amor de Dios y diciéndole: Cristo te ama y quiere salvarte. ¿Quieres tú? Y eso es lo que yo te invito a hacer. Si tú no tienes a Cristo, hoy es el día de salvación. Es nuestro último estudio de este mensaje de Daniel. Y si tú no has entregado tu vida, hoy puedes hacerlo. Señor, perdona mi maldad, mis pecados. Quiero escapar del lazo del diablo y ser tuyo y buscarte. Señor, entra a mi vida y cámbiala a partir de hoy. Te lo pido de todo corazón. Si lo haces, Él entra a tu vida y te transforma. Y si tú eres creyente, pídele a Dios que te ayude a hacer estas dos cosas: orar por los que se oponen y compartirles con humildad el mensaje de Dios. Y Dios se va a encargar de ellos. Quizás si es malo y no, Dios no le está llamando, pues va a ser más malo, más pecador y más vil. Y tristemente, pues así va a llegar al fin de los tiempos. Pero ¿cuántos están esperando que tú vayas y compartas el mensaje? Vamos a orar. Señor, sabemos que estamos acercándonos cada vez más al final de todo, al fin del mundo, al fin de los tiempos, a la venida de tu Hijo Jesucristo a este mundo. Pero también que aparecerá el hombre de pecado, como lo hemos mencionado en estudios pasados, y queremos que tú nos des fuerza para resistir y más que nada para testificar. Que aquellos que se oponen podamos hablarles con ternura, con amor, y podamos orar por ellos para que tengas misericordia y escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos a voluntad del diablo. Señor, que puedan escapar y buscarte y ser transformados. Es cierto, muchos malos van a seguir siendo malos, pero ¿cuántos que tú estarás llamando van a ser personas justas que busquen honrarte y servirte? Que cada uno de nosotros como creyentes respondamos a tu llamado y sepamos que somos responsables de aquello que tú nos has revelado. De lo que está oscuro u oculto, pues tú eres, Señor, el que sabe, y no nos vas a hacer responsables de esto, pero somos responsables de lo que sabemos y de lo que tú nos has mandado. Guíanos y permítenos confiadamente testificar de ti, de tu gracia y tu poder, y ser fieles y ver resultados preciosos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga y tengan un bonito tiempo con su grupo.